En Canal Sur Radio, La Hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez. Las 9:05 de la mañana. Amigos, vamos a hablar estos días. Estamos empezando una nueva etapa que es el 2017. Hemos vuelto todos a casa, menos los que han muerto en un accidente de tráfico que nos duele muchísimo. 32 personas, 6 en Andalucía, las mismas que el año pasado. Pero estamos en una nueva etapa y hay que coger impulso y hay que analizar este 2017 y llevar las cosas por el mejor puerto posible. Vamos a preguntar a los partidos cómo lo ven ellos, pues es una forma de ver la pluralidad en nuestra sociedad y de ponernos al servicio de ellos. Estoy con don Antonio Maillo y estoy muy contento de que esté aquí en el estudio. ¿Cómo está? Coordinador general de Izquierda Unida. Antonio, encantado, buen día. Muy bien, buen día, Tom, y don encantado Antonio de estar Maillo, aquí. igualmente, lleva un traje azul, una chaqueta beige y está estupendo. Una camisa beige y está estupendo. Un pelo negro, la barba es más negra que la mía, pero tiene un aspecto estupendo. Créame que me alegro muchísimo de verle, porque además hoy, me ha comentado antes, es que hoy es un día especial para usted. Hombre, sí, porque un lunes como este, después de Reyes, el año pasado justo estaba esperando a entrar en quirófano, ¿no?, para la extirpación del tumor que me habían diagnosticado. Y entonces, entre estar esperando al quirófano o estar aquí contigo, indudablemente prefiero esta situación también. Y además toma uno conciencia de que la normalidad a veces es un regalo, ¿no?, amigo, de la vida. Las cosas importantes, ¿verdad? Absolutamente. Bendito sea. ¿Qué tal ha sido la Navidad? Muy tranquila. En esta última semana de Espacio de Reyes, la última de diciembre, hemos estado trabajando hasta el final, pero bien, tranquila, compartiendo con la familia y con los amigos. Vaya pedazo de año que tenemos por delante. Tenemos a Trump que no sabemos por dónde va. Tenemos a Europa que va a haber elecciones, y que veremos a ver el peso que va a tener en Europa los partidos, llámale como quieras, populista, extrema tal. En España tenemos 4 congresos, un gobierno nuevo, ¿verdad? Vamos a ir analizando todo. ¿Por qué no empezamos por Trump? Que es bueno, ¿usted cree que Trump no sabe de dónde va? Yo creo que lo tiene muy claro. Sí. Otra cosa que lo que tenga claro él, lo tengamos claro los demás. Me parece un peligro absoluto las medidas, las señales que están dando respecto a la política, bueno, no solo exterior, sino también la política económica. Es un personaje pues que está rodeado de multimillonarios en el gobierno, que tiene una característica de que bajo un mensaje supuestamente antisistema engarza con las veleidades más ultraderechistas del sistema dentro de Norteamérica, que ya es decir, y frente a eso yo creo que lo que hay que anteponer es pues los peligros de un discurso de xenofobia y de neofascismo que se aventura también en Europa. En ese sentido sí es verdad que hay un enlace, ¿no?, el peligro en Francia con Marine Le Pen o por ejemplo las recientes celebradas elecciones en Austria. Y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que celebrar en España, que a veces se pierde la perspectiva, es de que en España como en Portugal, yo concretamente hablo de la excepcionalidad ibérica. Se está produciendo un fenómeno donde la salida de la crisis se abren fisuras, pero desde el campo de la izquierda. Por ejemplo, en el caso de España, con la candidatura Unidos Podemos, donde está integrada Izquierda Unida, y creo que el sistema español responde a esa fisura desde la izquierda, que tenían que celebrarla con una profunda agresividad y hostilidad. Es decir, a mí me llama la atención cómo se alerta contra el crecimiento de los fascismos, porque hay una salida de la crisis que no es la deseada, y en aquellos países donde se produce una salida desde la izquierda, desde convicciones de más profundidad democrática, el propio sistema que alerta contra los fascismos se intenta destrozar con una política profundamente hostil, como estamos viendo, sí, ¿no? Pero si están ustedes peleados, si ustedes se pusieron de acuerdo, no digo la izquierda en general, no hablo de la una izquierda cosa. En general. Si ustedes se pusieron de acuerdo, pues a lo mejor tendrían una masa crítica que no tienen, porque les recuerdo que Rajoy no tiene mayoría, o sea. Mire, pregúnteselo al Partido Socialista y a los que reventaron la operación de poder hacer una alternativa a Rajoy
destituyendo a Pedro Sánchez, ¿no? Si a mí no no me lo digo tiene que quién preguntar. tenga la culpa, digo que Pero ya que me lo pregunta, le respondo, ¿no? Claro, Quiero claro. decir, nosotros, por ejemplo, de Izquierda Unida sí tenemos una voluntad de acuerdo, como demostramos tanto en diciembre, que nos presentamos en solitario, como en junio, que nos presentamos con otras organizaciones bajo el paraguas de Unidos Podemos, ¿no? Con otras organizaciones como Podemos, como ECUO, como En Común Podemos o la Marea Atlántica. Por tanto, en esa especie de unión de fuerzas que queremos hacer otras políticas, yo creo que está el camino para establecer una alternativa a Rajoy. La pena es que quienes tenían posibilidades de elegir entre gobernar con Unidos Podemos y crear un gobierno alternativo y permitir que Rajoy esté 4 años más, han optado, como ha sido el caso del PSOE, y con el liderazgo de Susana Díaz, porque Rajoy y el Partido Popular esté 4 años más en el gobierno de la nación. ¿Cómo nota el arranque de la legislatura? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo está viendo cómo está funcionando? Vamos a ver, el arranque de la legislatura está con un tono diferente en el caso de Rajoy, es decir, un Rajoy ensimismado y absolutamente aislado con su mayoría absoluta de la anterior legislatura, a un Rajoy que intuye o deja caer, pero que no se compadece con sus actuaciones, ¿no? De una cierta humildad discursiva, pero evidentemente ellos van a intentar salvar el máximo número de muebles posible de su gestión. Un Partido Socialista descabezado y un Unidos Podemos que nos tenemos que poner las pilas. Así se lo digo. Es decir, nosotros de Izquierda Unida queremos ponernos y acelerar bien la intensidad del trabajo parlamentario en el Congreso, porque es muy importante para determinar y condicionar y reconstruir las reformas que hizo el Partido Popular. Unidos por ustedes, Podemos por Podemos, pero quien no parece muy unido es Podemos, que tiene ahí un Congreso que tiene lo suyo. ¿Va a influir en la coalición y en la alianza el Congreso? Ahora están hablando de que va a haber una posibilidad de una organización, Echenique acaba de decir hoy, sí, puede haber una organización a lo que parece expresar Andalucía o desear Teresa Rodríguez, de una cierta organización, digamos, más autónoma, ¿no? Bueno, yo los debates... ¿Puede influir? Los debates internos son debates de organizaciones políticas que en lo que nos toca a nosotros como Izquierda Unida, resolvimos en su momento. Además, ya hace mucho tiempo, Izquierda Unida... Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, una organización federada con Izquierda Unida, pero con personalidad propia, que es lo que yo he escuchado que Teresa Rodríguez aspira en Podemos Andalucía, y es un debate que a mí me parece que refleja pues la inquietud de lo que es el modelo territorial en nuestro país. En España somos un país que aspira a una armonía entre la unidad y la descentralización gestora. Así es como nosotros, los que somos federalistas, nos situamos, es decir, el derecho de cada parte a sentirse cómoda y la ambición de seguir unidos. Y en ese sentido... ¿Se siente cómodo Izquierda Unida en Unidos Podemos? ¿Se consideran suficientemente visibles? Nosotros lo que nos queremos sentir es útiles. Nos queremos sentir útiles a la clase trabajadora, a los precarios. Mire, el otro día salían los datos del paro y me preocupaba mucho que se hablaba muy poco, se hablaba mucho del número de contrataciones y se hablaba muy poco de las condiciones de esas contrataciones. Hablamos de un nuevo perfil de contrataciones en horario parcial, con ingresos que no llegan ni a los mínimos para vitales, es decir, la nueva pobreza laboral. Y nosotros, Izquierda Unida, lo que quiere seguir siendo es útil a la clase trabajadora, al nuevo precariado, a los jóvenes que tienen esperanza en seguir con nuestro país. Y la pregunta es, bueno, en Andalucía, desde el punto de vista cuantitativo, ya usted sabe que gracias a ir en Unidos Podemos, pues conservamos los 2 diputados que tenemos, uno en Málaga y otro en Sevilla, de Izquierda Unida, dentro de esa coalición. Y en segundo lugar, que yo creo que con un grupo parlamentario de 71 diputados, por eso digo que nos tenemos que poner las pilas y debemos ponérnoslas, tenemos mucha capacidad para actuar en ese Congreso como una fisura abierta a un modelo alternativo desde el punto de vista económico, social, incluso cultural, o de derechos públicos, frente al modelo del bipartidismo. Ya sé que es el Congreso de otro partido, pero a ustedes les irá en algo, ¿no? El debate que hay entre Rejón y Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que no es un debate entre dos personas, es un debate de modelo sobre una organización, igual que nosotros hemos tenido el nuestro en junio del año pasado. Nosotros lo resolvimos apostando por decirle a la sociedad andaluza, a la sociedad española, queremos unirnos a aquella gente con la que nos sentimos, en la que coincidimos en la calle, para cambiar las políticas, para ayudar a la gente. Mire, todavía los niveles de desahucio de familia andaluza están por encima de muchos años de la crisis más dura.
A esa gente no le digas tú si eres de un sitio o de otro. A estas familias lo que quieren es que haya instrumentos organizados políticos que a través de leyes permitan defender sus derechos antes de que sean expulsados de sus casas. Y así a los trabajadores que ven cómo, por ejemplo, hacen falta para crear un empleo casi 18 contratos. Es decir, un modelo absolutamente fragmentado de horario y de salario. A esa gente lo que nos requieren y nos reclaman es respuesta. Yo creo que en la unidad y la confluencia están esa capacidad de respuesta. Si vamos cada uno fragmentado, está clara una cosa, que nunca conseguiremos un gobierno alternativo. Mire, en Andalucía puede haber una esperanza de alternativa al Partido Socialista, que está agotado, que no tiene proyecto estratégico, que está cansado de gobernar en Andalucía. Si vamos unidos, todo el margen izquierdo, por decirlo de alguna forma, y no solo ellos, en nuestra comunidad, la fragmentación lo único que garantiza es el mantenimiento del statu quo. Y desde esa reflexión yo aspiro y deseo que Podemos tenga un buen debate, que las heridas o los debates que se suelen producir antes de la Asamblea no les generen heridas que después no se pueden restrañar, que saben ustedes que la política interna es quizás lo más desagradable de la política, créanme, y que de ahí salga reforzado con una voluntad de lo que es la aspiración popular, que es construir un instrumento de muchos, cada uno desde su naturaleza, nosotros como Izquierda Unida siendo Izquierda Unida, Podemos siendo Podemos, pero siendo útiles a la mayoría social. PP y PSOE se han puesto de acuerdo en algunas cosas que son, bueno, pues se ve claro, ¿no? El salario mínimo interprofesional, se ve claro, ¿no? Buscan, o yo no sé si lo van a encontrar, algunos otros puntos de encuentro. En el presupuesto no sé si habrá finalmente o no algún tipo de acuerdo. Parece que no, de momento. Pero hay una forma ahí del Partido Socialista negociar en concreto. Me gustaría saber qué opina usted. En primer lugar, que el Partido Socialista no solo permitió que Rajoy esté 4 años más solamente con una abstención, tiene una hoja de ruta que tiene mucho que ver con su situación interna, es decir, desde una autoconciencia de que están muy débiles y que no les convienen las elecciones, pues van a asumir, bajo la tensión parlamentaria que sea, pero van a asumir todas las medidas que le exija para negociar con el Partido Popular, y efectivamente eso se ha visto pues en un acuerdo del salario mínimo interprofesional que ha obviado a los sindicatos, y a mí me parece un error porque además es absolutamente insuficiente, en un acuerdo que va a tener sobre el techo de gasto, que es un preámbulo que lo van a justificar para mejorar la situación de los ayuntamientos, pero que es un preámbulo necesario para la aprobación de los presupuestos, independientemente de que formalicen o no ese acuerdo, y que después harán pues defensas o algaradas en otros ámbitos que no sean de carácter troncal. Es decir, yo creo que va a haber un gran consenso en política económica de exterior y de defensa. Es decir, aquellas cosas que no toquen los intereses que les marca la Comisión Europea, donde gobiernan juntos, por cierto, y habrá pues una sobreactuación y teatralización de las diferencias en ámbito de los servicios públicos, etcétera. Es decir, de lo que pueden considerar que es más accesorio, porque el Partido Socialista no está en condiciones de afrontar ahora mismo ninguna alternativa, y sobre todo porque con su rendición ante el Partido Popular y ante Rajoy, la verdad que es difícil que se convierta en una oposición firme. Por eso Unidos Podemos, donde está Izquierda Unida, tiene que asumir ahora, en cuanto se inicie el nuevo ciclo político en el Congreso de los Diputados, una gran ofensiva legislativa que sitúe en el pivote de los derechos y del blindaje de los derechos mínimos de suministros vitales a la población que no tiene recursos, de derogaciones de reformas laborales, el pivote de las políticas, del cambio de política económica y social. ¿Qué juicio le merece la posibilidad de que Susana Díaz aspire a la Secretaría General del Partido Socialista? Nosotros siempre decimos lo mismo, las aspiraciones personales de la señora Díaz son muy respetables y no vamos a entrar en consideraciones en sus, digamos, aspiraciones orgánicas. Pero sí, también desde Izquierda Unida lo que sí decimos es cómo, y ahí sí entramos a valorar, cómo las aspiraciones orgánicas legítimas de Susana Díaz no pueden menoscabar la atención a la gestión andaluza. Y se nota mucho, Tom, se nota muchísimo la ralentización de un gobierno que es extremadamente lento, un gobierno caracterizado por unos martes de Consejo de Gobierno muy vacuos, con apenas decisiones de repercusión de impacto directo a la población, y nosotros necesitamos un gobierno con ambición, con hambre. Este gobierno carece de hambre política para cambiar la estructura de Andalucía. Tengo una noticia en la mano, acabo de saber que el Boletín Oficial del Estado publica la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho
perdón, del Partido Popular a formar parte en la mesa del Parlamento de Andalucía con una segunda representante que es Patricia del Pozo. Los oyentes que a lo mejor no estén en esto, se elige al presidente por la Cámara, se elige a los vicepresidentes, el que tiene más votos saca el primero, el segundo, se elige a los secretarios, que tiene más el primero, el segundo. Hay un artículo que dice que ha de hacerse así y se hace así, pero hay otro artículo, creo que son el 46 y el 48 de la mesa de la Cámara, que dice que en el Parlamento de Andalucía, en la mesa de la Cámara, debe estar representados todos los partidos políticos. El artículo 36, correcto. 36 y 34. Bien, entonces, si se hace de una manera, no estará Izquierda Unida y tampoco Ciudadanos. Si se cumple el principio del Parlamento, que dice que tienen que estar todos, cosa que se entiende, que estemos todos en la mesa, pues entonces las cosas, los números no cuadran. Ahora el PP se va al Tribunal Constitucional, le da la razón, y esto quiere decir lo siguiente, señor Maillo, que va a salir de entrada el representante de Izquierda Unida. Ya veremos qué otra composición o qué reforma puede haber. Deme un juicio de qué le parece este asunto. Pues ya está publicado. Vamos a ver, si se publica hoy se hace efectivo, y lo que le tengo que decir es que se empieza a partir de hoy a vulnerar un derecho fundamental, en el caso del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, más grave que el que tenía el Grupo Popular, porque en el Grupo Popular lo que se ha discutido ha sido el grado de representación. El Partido Popular tenía representación en la Cámara, y ahora se pasa en una interpretación del cumplimiento de la sentencia que no dice que Izquierda Unida tenga que irse de la mesa. Si se vulnera un derecho fundamental, no en torno a un grado de participación mayor o menor, sino ante la ausencia de participación. Es decir, a partir de hoy se comete un atentado contra el cumplimiento del artículo 36 del reglamento, que se vulnera porque Izquierda Unida no tiene miembro en la mesa del Parlamento. Y desde luego lo que vamos a aspirar es una reforma del reglamento de la mesa para que esa situación no se menoscabe, por lo menos de manera transitoria en esta legislatura. Buscarán reforma del reglamento, pero no van a ir al Tribunal Constitucional. Vamos a valorarlo, pero sobre todo lo que queremos es intentar buscar una modificación que sea de carácter transitorio en el reglamento para satisfacer el derecho. Tenga en cuenta que si nosotros ahora reclamamos al Tribunal Constitucional, cuando éste se pronuncie, ha acabado la legislatura prácticamente. A mí me llama la atención mucho la rapidez con la que el Tribunal Constitucional ha sentenciado al respecto, con el magistrado Ollero de ponente, pero nosotros lo que vamos a intentar es reformar para que se respete el derecho del reglamento a que Izquierda Unida tenga un sitio en la mesa, tal como respira ese reglamento del Parlamento, que tiene que respetarse. Pues con esta noticia que acabamos de conocer y la reacción de Antonio Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida, hemos terminado una conversación muy agradable. Le deseo lo mejor, que sea buen año, le deseo mucha salud, amigo, lo Muchas fundamental gracias. Para todos. Lo fundamental. Salud para todos. Y que haya trabajo, cosas buenas, caray, lo importante. Tenemos que luchar porque haya trabajo y porque haya mejores condiciones de los que están trabajando. Pues le deseo lo mejor, Antonio. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente.